en la palabra de Dios, en lo que es la carta, la epístola a los Hebreos. Es una carta muy importante, es una información muy actual para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos. Dios nos quiere hablar el día de hoy, mis hermanos. Es una de las situaciones que hemos venido escuchando de muchas personas que alguna vez se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿cómo es que Dios te habla? Y tienen duda acerca de si Dios habla o no a las personas. El día de hoy vamos a tocar este tema. Soy Eduardo Mesa, pastor de esta congregación Calvary Chapel Hispana, y lo que hacemos aquí en Calvary Chapel es estudiar toda la palabra de Dios, yendo libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de la Biblia. Y el día de hoy, como les dije, tenemos el privilegio de comenzar un nuevo estudio en la carta a los Hebreos. Vamos a comenzar con la introducción a esta carta. Tome atención, ponga atención en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Tiene mucho que hablarnos, algo relevante para nuestras vidas. Y al mismo tiempo vamos a empezar por la parte, si quiere, formal del estudio de un libro nuevo en la Biblia. Siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios, yo les recomiendo en sus Biblias, hagan esto, vayan ahí a los escritos que han puesto, las notas que han puesto al principio de cada capítulo o de cada libro que están en la Biblia y léalos, estúdielos con detenimiento. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a comprender de qué se trata lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer. ¿Quiere tener una idea de lo que va a hablar la carta a los Hebreos? Lea la introducción que ha puesto el autor, la persona que ha compilado la Biblia que usted tiene enfrente. Muchos autores modernos han escrito comentarios en sus Biblias. Hay Biblias de estudio que podemos usar precisamente para ello. Si no tiene una Biblia de estudio, probablemente no tenga entonces comentarios. Pero si tiene una Biblia de estudio, va a encontrar algunos comentarios siempre al principio de cada libro y muchas veces insertados mientras vamos avanzando. Es bueno leerlos, como les dije, por esa referencia que nos ayuda a darle un contexto más centrado al mensaje de la palabra de Dios. Nos ayuda a comprender en dónde estamos situados nosotros, dónde estaba situada la gente que recibió ese mensaje en el tiempo en que fue escrito, quiénes eran y quiénes somos nosotros. Y podemos hacer comparaciones y podemos tener una mejor idea de cómo Dios nos quiere también hablar a nosotros de la misma manera que les habló a ellos en su tiempo. Así que de la Biblia de Estudio Scofield les voy a leer lo que dice en la introducción, pero sí le pido, cuando se lleva estas notas que siempre tenemos impresas al final, los puede llevar a su casa, compárelos con los que están en su propia Biblia de estudio, para que tenga una idea más amplia de lo que se va a tratar este estudio que comenzamos hoy y que va a durar por varios meses mientras avanzamos verso por verso en el estudio de la carta a los Hebreos. Así que me permito leerles de la introducción en la Biblia que tengo yo, Scofield. Si tiene una Biblia Thompson o la Arcoíris, la que usted tenga, seguramente tiene algunas notas, compárelos con esas notas. De acuerdo a Scofield, divide siempre cada libro de esta manera, pone primero el nombre del autor y dice desconocido. Luego el tema es el sacerdocio de Cristo. La fecha, aproximadamente el año 68 después de Cristo. Comentario. La epístola a los Hebreos es un libro anónimo. Su autoría ha sido tema de debate desde la época post-apostólica. En ciertos lugares el lenguaje es como el de Pablo, y en virtud de la referencia personal a Timoteo en el capítulo 13, verso 23, algunos eruditos le han atribuido a esta carta a Pablo. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre su autor, al ser parte de la Escritura, Hebreos habla con autoridad divina. La carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, pues es evidente que en ese momento el templo seguía en pie. Cuando leamos en capítulo 10, verso 11, hace referencia a esto. ¿Cuál es el motivo de la epístola? La necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos que habían profesado fe en Jesús como el Mesías. Algunos de ellos tenían una actitud vacilante. Por tal razón, la exhortación es a retener y avanzar hacia la madurez. El propósito del libro es, entonces, número 1, confirmar a los cristianos judíos demostrando que el judaísmo del Antiguo Testamento había terminado en virtud de que Cristo cumplió con todo el propósito de la ley. Número 2,
alertar a algunos que se habían identificado como cristianos para que no vuelvan a caer en el judaísmo o alcancen la verdadera fe en Cristo. Y 3, traer a la atención de los cristianos en todo lugar la preeminencia de Jesucristo. El concepto clave en el libro es lo mejor o superior. Y en muchos versos se van a encontrar esta palabra mejor o superior. Hebreos contiene una serie de contrastes entre las cosas buenas del judaísmo y las cosas mejores de Cristo. Cristo es mejor que los apóstoles, que Moisés, que Josué, que Aarón y el nuevo pacto. Es mejor que el pacto mosaico. De manera más plena que en los demás escritos del Nuevo Testamento, Hebreos revela el actual ministerio sacerdotal del hombre de la gloria celestial, el Señor Jesucristo. La epístola se puede dividir de la siguiente manera: introducción del capítulo 1, verso 1 al 3, luego número 1, Cristo como persona superior a todas las demás personas, capítulo 1, versos 4 al capítulo 4, 16. Número 2, preeminencia y carácter concluyente del sacerdocio de Cristo, del capítulo número 5, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 18. Tercero, la vida de fe, del capítulo 10, verso 19, hasta el capítulo 13, verso 19. Conclusión, capítulo 13, versos 20 al 25. Yo entonces les recomiendo que se lleve estas notas que va a encontrar allá afuera a la salida, pídelas, lleve a la casa y compárenlos con la de su propia Biblia para que tengan una idea más amplia de lo que vamos a estar estudiando por los siguientes meses. Pero por lo pronto, mis hermanos, me llamó mucho la atención el comentario de Scofield que hace en cuanto al motivo del libro. Dice que el motivo es a retener y avanzar hacia la madurez. Somos cristianos. Si somos cristianos, tenemos que retener la sana doctrina, tenemos que asimilarla, pero no nada más tenemos que enriquecernos con conocimiento. Tenemos que crecer en la madurez, tenemos que desarrollarnos, no podemos quedarnos ahí como enanitos nada más sin movernos. Tenemos que crecer en conocimiento y en sabiduría. Este año ha sido marcado para nosotros en la búsqueda de la madurez como cristianos, comenzando por comprometernos personalmente con Dios para estudiar su palabra. Este es el compromiso que hicimos todos al principio de este año. Y por eso hemos hecho énfasis en cómo estudiar la palabra de Dios. En muchas ocasiones en el mensaje le hemos dejado una tarea para que vaya e investigue algo en la palabra de Dios. En cuanto a esto, todos deberíamos pasar más tiempo estudiando la palabra de Dios, puesto que en ella encontramos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y volvemos a la pregunta que les dije al principio, que nos hacen muchas personas. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber yo si Dios me está hablando a mí? La respuesta: estudie la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, Dios no le va a hablar, punto. No va a escuchar una voz así de repente que va a decirle, haz esto, haz aquello. Ya está la revelación, está escrita en la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted se está perdiendo de escuchar la voz de Dios. Esa es la verdad. Mientras uno de ustedes se están preparando, ya algunos de ustedes han tomado esto en serio. Y yo les dije al principio de este año que muchos de ustedes este mismo año tendrían su bar mitzvah o su bat mitzvah, que es ese momento ese desarrollo de un jovencito que ha nacido judío y que llega al conocimiento de que él tiene que tomar la palabra de Dios y estudiarla por su propia cuenta y vivirla por su propia cuenta. Este es el tiempo en que muchos de ustedes deberían empezar a estudiar la palabra de Dios, ser serios en ese estudio y escuchar la voz de Dios para aprender a obedecer a Dios y no a otras voces. Es el tiempo que aprendamos a escuchar esa voz que nos quiere hablar y que quiere revelarnos a nosotros cuál es su voluntad para nuestras vidas. Tanto nos perdemos todos los días en una serie de decisiones que tenemos que tomar acerca de todas las cosas, ¿no es cierto? Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, para cualquier cosa. ¿Voy o no voy a trabajar? La cosa está sencilla, ¿verdad?
¿Tienes que pagar las cuentas? Tienes que ir a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, pero aún en ese trabajo, ¿cómo hago mi trabajo? Y tengo que preguntarle a Dios, ¿cómo hago mi trabajo yo? Yo no escucho a Dios que me diga, no robarás, no mentirás, o sí lo escucho. ¿Dónde lo escuché? Está en su palabra, ¿no es cierto? Dios nos está hablando de la palabra, cómo comportarnos en el trabajo. No debo robar, no debo mentir, debo ser leal. Es más, debo trabajar como sirviendo al Señor y no al hombre. ¿No es cierto? Está escrito en la palabra. Ya escuchó cuál es su voluntad acerca de su trabajo. Es así como escuchamos la voz de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces, con esta base, mis hermanos, con el hecho, el principio de que Dios nos está hablando todos los días en su palabra, podemos comenzar a estudiar entonces esta carta a los hebreos, esta epístola, y vamos a leer los primeros 3 versos que van a ser nuestro tema textual de estudio del día de hoy. Así que acompáñeme, por favor, le pido póngase de pie para leer la palabra de Dios, y vamos a leer Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a su iglesia. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros y nos revelas en tu palabra no solamente las cosas que tenemos que aprender, sino que escuchamos tu voz misma que se revela y nos habla de todas las cosas que tú deseas de nosotros, cómo nos quieres enseñar, cómo nos hablas de quién eres tú mismo, tu carácter, tu persona, y quiénes somos nosotros, y nuestro carácter y nuestra persona, y también de lo que tú esperas que nosotros hagamos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que está en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros, hable a nosotros, que nos hable a la mente, al entendimiento, al corazón, y podamos conocer en tu palabra las verdades que tú quieres que aprendamos y seamos transformados por el poder que hay en ellas y el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer toda la buena obra para la cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta gran verdad, Señor, y nos ponemos en tus manos para escucharte a ti hablar. Háblanos, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el contexto histórico de esta epístola, mis hermanos, la iglesia que se había formado en principio por judíos que habían abrazado a Jesús de Nazaret como el Mesías, estaban experimentando una situación difícil. Quiero hacerles recordar, esto es bien importante, la iglesia de Cristo, la iglesia que fue fundada ya a principios del primer siglo de nuestra era, fue formada en principio por judíos, no por gentiles, sino por judíos. Los gentiles venimos llegando a la iglesia tiempo después, cuando Pablo y Pedro y todos los apóstoles se extendieron de Jerusalén, de Samaria y de Judea más allá. Y los gentiles fueron acercándose a la iglesia. Pero en principio, aquel día de Pentecostés, después de las 5 semanas, la fiesta de las 5 semanas, cuando ya el Señor había resucitado, ese primer día de Pentecostés, la iglesia que estaba reunida, aquellos discípulos del Señor que estaban en aquel lugar reunidos en Jerusalén, todos eran judíos. Y la gente que llegó a escuchar ese primer mensaje, todos eran judíos, venían de todas partes del mundo, es bien cierto, pero todos llegaron a ese lugar porque estaban en la celebración de la fiesta de las 5 semanas. Y estando ahí,
todos escucharon este estruendo y lenguas de fuego fueron posados sobre cada uno de los discípulos del Señor, de los apóstoles que estaban ahí reunidos aquel día. Y estos empezaron a hablar las bendiciones, las palabras de Dios en aquella mañana. Y la gente que había llegado y que se asombrados, fueron a ver lo que estaba ocurriendo, aunque venían de muchas partes del mundo conocido en esa época y hablaban diferentes lenguajes, todos entendieron el mensaje en su propia lengua. Una gran situación, un gran movimiento que empezó la iglesia misma. Pedro empezó a predicar y 3,000 personas fueron convertidas aquel mismo día. Pero la iglesia empezó entonces a crecer y así ha llegado hasta nuestros días. Ahora, un tiempo después pasó esa generación y antes de que se acabara el siglo, después de la mitad del primer siglo, la generación nueva que había estado ahí, que estaba ahí en la iglesia, aquellos que eran judíos y que estaban en otras partes del mundo, en este caso cerca de Italia o tal vez en Italia, la gente empezaba a tener segundos pensamientos. Y estos eran todos nuestros antepasados, nuestras tradiciones, lo que sabíamos, todo era judío. Y ahora, después de que estamos viviendo por tanto tiempo, unos años después, 30 años, que se supone que Jesús resucitó y ya no está entre nosotros, vemos que hay persecución. Nos persiguen, nos echan de las sinagogas, nos mandan a la cárcel, no podemos trabajar libremente ni comerciar. Estamos en un gran problema. ¿No sería mejor regresarnos a hacer lo que hacíamos antes? Ir al templo a ofrecer sacrificios de paz y de arrepentimiento por nuestros pecados. ¿No sería bueno acercarnos a las 7 fiestas anuales una vez más? A juntarnos los días sabbat, los sábados, en vez del primer día de la semana. ¿No sería bueno regresarnos a todo eso? ¿Qué tal si esto no es real? Y la iglesia empezó a tambalearse. Y la fe de las personas, de estos judíos, empezaba a flaquear. Las pruebas, mis hermanos, lo que el mundo nos está ofreciendo afuera, tiene la tendencia a querernos jalar hacia el mundo y que nos olvidemos de nuestra fe. Se lo pongo de esta manera. Vivimos muchas veces en la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, entre dos corrientes. Y el cristiano moderno no sabe distinguir, o más bien dicho, tiene una gran distinción en un sentido práctico entre lo que es secular y lo que es religioso. Y decimos, los domingos en la mañana mi asunto con Dios es venir y sentarme en unas bancas, aburrirme por 1 hora y esperar a que se acabe el sermón de este tipo aburrido para irme a mi casa. Esa es mi vida de cristiano. Pero allá afuera, el día de que voy a trabajar, las cosas son diferentes. Ahí tengo que jugar y pelear de acuerdo a las reglas del mundo. Y esa es la vida de muchos cristianos. Y eso es terrible, porque la fe no se puede llevar a la práctica si no vivimos en fe. Si no pensamos y creemos que somos un solo ser en Cristo. No hay división dentro de nosotros, ni la debe de haber. Esta iglesia de principios de siglo estaba sufriendo las consecuencias de ese ataque de la sociedad, de la presión, de las situaciones adversas, de la persecución, el hambre inclusive, y estaban empezando a flaquear en su fe. Déjenle decir una cosa en cuanto a la iglesia moderna. Allá por los años 60 y 70 hubo un gran movimiento, un gran avivamiento aquí en Estados Unidos. Se le conoció como el movimiento de Jesús, the Jesus Movement. Y en ese movimiento mucha gente de muchas diferentes maneras de pensar cristianas tuvieron un gran avivamiento. Inclusive en las escuelas y en muchos lugares de trabajo hubo ese avivamiento. Y las personas fueron llevadas a creer en el Señor Jesús. Y se llenaban los lugares donde se predicaba la palabra de Dios. Y las personas se acercaban tal y como estaban. Los hippies andaban por todos lados y llenaban las iglesias descalzos y se sentaban en el suelo y solo querían escuchar la palabra de Dios. Un gran movimiento. Y esas personas tuvieron expectativas, grandes expectativas. Esperaban que el Señor viniera por ellos antes que sus vidas terminaran. ¿No es cierto? Es lo que predicábamos.
El Señor viene pronto. Por esa época, en los años 70, hubo esta película que tuvo cierta fama entre los círculos cristianos. Pero en esa época las películas cristianas no tenían la fama que tienen hoy. No salían al cine, sino más bien se distribuían de casa en esas cintas. Y había una película que se le conocía con el nombre de Blimp. El blimp no era otra cosa que esos globos que se levantan y que le ponen un letrero a la gente. Y se trataba de un grupo de cristianos, de jóvenes que habían recibido a Cristo y emocionados por compartir el mensaje del Evangelio antes de que el Señor viniera, compraron este blimp y le pusieron un letrero: Jesús viene pronto. Y lo pusieron afuera de su casa y se juntaban y oraban y estudiaban la palabra, y el tiempo fue pasando. El blimp se empezó a hacer viejo y la gente se empezó a separar y a enfriar en la fe, hasta el momento que el blimp fue un estorbo para ellos y ya no lo quisieron sacar nunca más. ¿Por qué les digo esto? Porque después de esa generación del Jesus Movement de los años 70, vinimos otras generaciones. Vinimos la generación X, la Y, la Z, y hoy tenemos a los millennials entre nosotros. Y las cosas han pasado de manera que muchas de las personas que vivieron en ese movimiento de Jesús ya no están con nosotros, ya partieron con el Señor. Y la promesa de que el Señor viniera se quedó a un lado. Y la gente empezó a flaquear en su fe otra vez. Y ahora la gente está expuesta a otro tipo de ideales y de otras situaciones. Y la gente dejó de esperar a que venga Cristo por nosotros y nos lleve al cielo. Y la iglesia empezó a irse a una desviación terrible o en un gran error. Y las generaciones entre la generación del movimiento de Jesús y nuestra generación que está aquí el día de hoy, de los jóvenes, han pasado por serios trastornos en los que la gente ha abusado del carismatismo. El movimiento carismático ha afectado a la iglesia de una manera terrible y les ha enseñado cosas que no son verdaderas. La gente viene a la iglesia porque quiere tener algo. Quiero tener libertad económica, quiero tener sanidad de mi cuerpo, quiero tener seguridad de esto, quiero tener aquel, quiero. Y eso se ha venido enseñando por mucho tiempo y ahora estamos en una gran situación aquí. Las nuevas generaciones, los millennials en adelante, no se tragan ese cuento. Ellos necesitan algo conciso, algo que realmente sea sustentable y en el cual se puedan parar ellos con fe. Y no se van a parar encima de un milagro, sino de algo razonable y de algo que hable la verdad. Así que esto que le acabo de contar puede que sea la situación de muchas iglesias hoy en día, pero no de esta iglesia, ¿no es cierto? Aquí no estamos por eso, ¿o sí? Una de las preguntas que nos hacen muchas personas hoy en día, a mi esposa y a mí, es esto: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Es como si ya estuviéramos convencidos de que Dios no puede o no desea hablar con nosotros. Especialmente cuando por muchos años hemos sabido de tantas personas que han abusado de sus posiciones en la iglesia y han ostentado títulos que no les corresponden y se dirigen a los miembros de la iglesia con palabras como estas: Dios me dijo que te dijera que, o Dios me habló y quiere que tú. Y la gente está cansada de ese abuso. Y la iglesia no puede vivir más bajo el abuso de personas autoritarias. Esta epístola a los hebreos, mis hermanos, lo que estamos por estudiar el día de hoy, cobra una especial relevancia para la iglesia de este tiempo en que estamos viviendo. Cansados de los abusos y de las persecuciones, la iglesia de hoy necesita retomar los principios básicos de la fe y aprender a confiar en el plan perfecto de Dios para la iglesia. Empezando por el principio, vamos a ver que Dios sí habla hoy. Dios quiere hablarte a ti. Veamos verso por verso estos 3 versos y veamos que ese es el principio sobre el cual Dios quiere que aprendamos a vivir como iglesia, escuchando su voz, reconociendo la voz de Dios
sobre todas las otras voces que quieren estorbarte a ti para que no lo escuches a Él. En el verso número 1 dice de esta manera una vez más: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El cristianismo, mis hermanos, siempre cuando platico con una persona que ha hablado de apologética con algunas personas que creen o tienen tendencia a creer de otra manera diferente al cristianismo ortodoxo, creo que la mejor manera de empezar a hablarlo es de esta manera, precisamente como comienzo el día de hoy, con este verso. Y con esto que dice aquí en el verso número 1, en Hebreos 1. El cristianismo es diferente en fundamento de toda la religión en este principio. Es el único movimiento en que Dios se ha revelado a la humanidad. Las religiones, cualquier religión, la que sea, siempre ha sido el hombre el que ha tratado de explicar las cosas desde su punto de vista y ha creado una serie de ídolos para explicar los fenómenos naturales y la problemática de la vida que enfrenta. Vimos que amaneció y salió el sol. Tenemos un Dios sol. Vimos que nos sopló una brisa hermosa. Hay el Dios viento. Y está el Dios de aquello y el Dios de lo otro. Un día un volcán explotó por ahí y tenemos que hacer sacrificios porque hay que aplacar al Dios de la tierra que está haciéndonos morir de esta manera trágica. Y el hombre empezó a crear ídolos, desarrollándolos en su mente y plasmándolos de manera que pudiera adorarles, porque en su mente limitada lo miraba de esa manera. Pero déjenme decir una cosa. En el cristianismo fundamentado en la religión de los judíos, si lo quiere llamar así, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, vemos la evidencia de que no es el caso así con nosotros, sino por el contrario. Desde el principio de la creación, desde Adán, Dios se reveló al hombre. Fue Dios el que le habló al hombre. Fue Dios el que le habló a Adán un día y le dijo: este es el jardín del Edén. Aquí te he puesto para que tú lo sometas. Y Adán sometió, y Adán trabajó e hizo lo que tenía que hacer. Y le dijo el Señor: todo puedes hacer, esta es la única cosa que no puedes hacer. Dios le habló y le dio entendimiento y le dijo lo que tenía que hacer y Adán escuchó. Pero ¿qué pasó? Adán falló. Entonces, ¿Dios ya dejó de hablar con el hombre? No, Dios vino y le dijo a Adán: ¿dónde estás? Y Adán entendió que estaba en un mal lugar, ¿verdad? Estaba envuelto en vergüenza, cubriéndose. Y Dios lo que hizo fue un sacrificio. Mató un animalito, sangre fue derramada para tener paz con Adán y lo vistió con la ropa, con las pieles de ese animalito. Después de esa generación, Caín y Abel escucharon la voz de Dios, más prominentemente Caín, más que Abel. Y le dijo Dios: eso que tienes en tu corazón es malo. Estás a punto de caer en pecado, apártate del pecado. Y Caín, aunque escuchó la voz de Dios, dijo: no. Sí. E hizo lo que iba a hacer, que no era lo que debía hacer. Las generaciones que siguieron fueron terribles y por 1000 años la gente se corrompió de una manera terrible. Y Dios no habló con ellos, sino que habló con algunas cuantas personas. De las últimas de ellas fue Noé, a quien habló y le dijo: voy a destruir todo esto. Haz un arca y salva a tu familia y predica este mensaje de arrepentimiento a todo el mundo. Y pasaron por el diluvio. Pasado el diluvio, Dios volvió a hablarle a Noé y le dijo: este es mi pacto, el arco iris. Ya no va a haber más destrucción de esta manera, por agua. Después vino un hombre, Abraham. Y Abraham, siendo un idólatra, una persona que había hecho ídolos, igual que todas las personas de donde él vivía, que adoraban a cientos y tal vez miles de dioses, un día escuchó la voz, una voz diferente, jamás algo insólito para él. Escuchó la voz de alguien que le decía: deja tu casa, deja tu familia y tu tierra y ve a donde yo te diré y serás bendecido. Abraham escuchó. Y Abraham se movió. Y poco a poco, en media desobediencia y obediencia, Abraham empezó a escuchar la voz de Dios constantemente. Hasta el punto en que Dios hizo un pacto con Abraham y le cambió su nombre. Y comió con él y lo hizo su amigo.
Cuando comieron del mismo plato, ese animalito que dice que sacrificó y que lo prepararon, Dios con Abraham lo convirtió en su amigo y le reveló las cosas y le habló más seguido a Abraham. Después de Abraham tenemos Isaac y Jacob y vemos cómo aún Jacob, siendo un tramposo, su nombre es tramposo, Dios le habló a Jacob y Dios peleó con Jacob hasta el punto de rendir, que lo hiciera que se rindiera y le cambió su nombre y le puso Israel. Dios le habló. Tenemos después a José. Y José, aunque nunca escuchó la voz audible de Dios, José fue un hombre de fe, al que Dios le hablaba por medio de sueños. Y José siguió sus sueños. Y tuvo cárcel, y tuvo persecución, y tuvo muchas afrentas y cosas difíciles. Pero agradeció a Dios todas ellas, porque por fe siguió caminando como si escuchara la voz de Dios. 400 años después viene Moisés. Y Moisés, habiendo nacido prácticamente viviendo en una cuna esplendorosa con cucharas de plata, como decimos, Moisés no tenía por qué hacer nada. Y sin embargo fue llevado al desierto. Y en el desierto escuchó la voz de Dios. Dios le habló desde la zarza que ardía. Y Moisés escuchó la voz de Dios. Y Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios hizo muchas maravillas para que todo el mundo supiera que era real, que Él hablaba. 10 maravillas por las cuales no solo Israel se dio cuenta que Dios existe y que es real, sino que también Egipto mismo se dio cuenta que había un Dios real. Y sin embargo, esa generación que salió de Egipto murió en el desierto porque no creyó a la voz de Dios. Y no solo no creyó a la voz de Dios, sino que no quiso volver a escuchar la voz de Dios. Y le dijeron a Moisés: tú hablas con Dios y tú ven y dinos lo que Dios quiere, porque es terrible y nosotros no queremos oírlo, tenemos miedo, terror. Y esa generación murió en el desierto. Moisés mismo quedó en el desierto. Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida y a tomar la primera ciudad, Jericó, escuchó la voz de Dios que le dijo: así vas a hacer las cosas. Y escuchó la voz de Dios cada vez que tenía una victoria y tomó esa tierra. Después los jueces. En la época de los jueces, todo ese tiempo, Dios le hablaba a estos hombres, a los jueces que levantaba para liberarlos de la opresión. El último de los jueces fue Samuel, y Samuel fue el primero de los profetas. Y a Samuel Dios le dijo: está bien que pongas un rey porque me han desechado a mí, no te han desechado a ti. Y pusieron un rey. Y Dios empezó a hablar simplemente a través de profetas. Los profetas recibían la palabra de Dios, la transmitían y la escribían, tal y como venía a ellos. Y así fue hasta el tiempo del Antiguo Testamento. Y ya en la cautividad, Daniel también escribió y habló de esas promesas que Dios tenía para Israel y para todo el mundo, de que había de venir a salvarnos un Mesías. 400 años de silencio después, se rompen cuando el último y más grande de todos los profetas vino a este mundo, Juan el Bautista. Y Juan, recibiendo también las palabras de Dios mismo, las transmitió a la gente a pesar de cualquier cosa. Y dijo: arrepiéntanse porque el reino del Señor está en la mano. Viene Jesús y es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Y ese es el punto. Una vez que Jesús vino, que es el cumplimiento de toda la palabra, de toda la profecía, de todo lo que se predicó en el Antiguo Testamento, se cumplió en Él, y Él es la misma palabra, ya no hay necesidad de más revelación, porque Él es la revelación. Él es Dios, hecho que es la voz de Dios, el verbo de Dios, hecho carne, viviendo entre nosotros. Emmanuel es su nombre, Jesús porque es Salvador de nosotros. Pero Él vino a cumplir todo esto. ¿Por qué les digo todo esto? Por lo mismo. Porque entonces es Dios el que ha dado últimamente y a nuestros días la revelación de lo que Dios quiere que aprendamos a través de lo que hizo el Hijo. Lo que está escrito en la palabra de Dios, mis hermanos, es todavía la voz de Dios, si la queremos ver. Y sigue hablándonos hasta este día. Fue Dios entonces que hizo esto para nosotros. Y podemos ver ahora sí en el verso número 2, los que sigue.
en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mensaje del antiguo pacto es este: el hombre es incapaz de ser justo delante de Dios. Sin embargo, Dios siempre habló dándoles promesas de salvación por medio de un Redentor, el Mesías. Una vez que el Mesías vino, ya no hay más promesas que hacer, puesto que la promesa se ha cumplido. Jesús es el Mesías, la promesa de Dios para los hombres, de manera que la voz de Dios se ha convertido en una persona física y humana, quien estuvo con nosotros y al haberse identificado con los humanos en su semejanza, pudo ser el sustituto perfecto para pagar todo lo que la humanidad debía. Jesús es el heredero de todo porque hizo eso mismo, por su obediencia, y por llamarnos a nosotros amigos de Él, nos ha hecho herederos también, como leemos en Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por su Hijo, Dios habló también a la creación misma. Él habló y fue creado todo, por lo que Él es superior a todo lo que existe, todo. Por Él, el universo fue hecho. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios mismo, en su plan hermoso, creando las cosas, nos puso en este lugar sabiendo que íbamos a fallar, para que tuviéramos un hambre, una necesidad de encontrarnos con Él otra vez, de ser traídos a la paz con Él. Ese es el concepto, pero todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, para su gloria. Todo lo que estamos aquí, todo lo que existe. Lea conmigo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando venimos a la cruz de Cristo, mis hermanos, dos cosas pueden pasar. A la cruz de Cristo todos venimos cargados de pecados, expectantes de las consecuencias de nuestros pecados, la condenación eterna. Pero llegamos a los pies de la cruz y dos cosas pueden pasar. Una, seguimos nuestro camino a través de la cruz cargando las consecuencias de nuestros pecados, no tomando lo que el Señor hizo por nosotros. O número dos, dejamos nuestros pecados en los hombros de Cristo para que los cargue en la cruz y nos llevamos a cambio su justicia para poder entrar entonces a la eternidad con el Padre. Dos cosas pueden ocurrir nada más. Pero en esto que está diciendo la palabra, entonces, vemos una cosa. Esto se hizo así y por esa razón fue que Jesús es exaltado hasta lo último, hasta los cielos. ¿Por qué? Porque por su obediencia nosotros fuimos justificados. Y el objetivo de la creación se cumplió de esa manera. Leamos el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El plan de Dios es enorme,
como Dios es enorme. En su plan estaba ser el creador y el salvador de la creación. La misión del Hijo de Dios no fue un accidente, no, ni fue la intervención de un último minuto porque el universo se salió del control de Dios. En ninguna manera. Era necesario que el hombre experimentara la urgente necesidad de ser rescatado de las consecuencias de sus actos egoístas, que buscara con desesperación la paz con Dios. El sacrificio del Hijo de Dios es parte de ese plan. El amor de Dios se mostró así, y el humano corresponde a ese amor al aceptar con desesperación el plan de la salvación por medio de Jesucristo. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver esto, pero por lo pronto lean el verso 14 conmigo esto, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que te esté estorbando, cualquier cosa que ésta sea, llámese religiosidad, llámese tradiciones, llámese trabajo, lo que sea, que te está estorbando para que Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas en tu vida, tiene que ser destruido, tiene que ser quitado de tu camino. O Cristo está es la cabeza, tiene la preeminencia sobre todas las cosas, o no está en ese lugar y estamos perdidos. Cuando nos movemos como cristianos y decimos, es que yo no escucho la voz de Dios, es porque estamos escuchando muchas otras voces que nos están desviando de la verdad y que nos impiden obedecer a aquella voz que es sobre todas las voces. Y por eso la gente pregunta, ¿cómo es que Dios te habla a ti? ¿Cómo? En su palabra. Si escuchamos la voz de Dios, nos daremos cuenta que aquel que tiene autoridad sobre nuestras vidas es Cristo y nadie más que Cristo. Si nosotros le damos la autoridad a cualquier otra persona, situación, cosa, pensamiento, filosofía, lo que sea, entonces Cristo no es rey de nuestras vidas y no está donde debe estar en nuestro lugar. Y nuestras vidas están en un gran problema, en un gran problema. Más importante que todo es Cristo. Es más importante que vengas y te sientes aquí cada domingo y escuches o pretendas escuchar la palabra de Dios. Es más importante que tú mismo tengas una religión. Es más importante que cualquier tradición. Es más importante que tu esposo, que tu esposa, que tus padres, que tus hijos, que cualquier humano. Es más importante que tu intelecto y que tu trabajo. Es más importante que cualquier sentimiento que puedas tener. Cristo debe ser más importante que cualquier cosa, que tu propia vida, o no es Cristo en verdad. Ese es el principio del cual parte lo que vamos a estudiar en la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque esa gente estaba titubeando, como muchos de nosotros podemos estar titubeando en la fe el día de hoy. Y si Cristo no es la roca que nos sostiene nuestra fe, estamos en un gran problema. Y nuestra fe ha venido a caerse y estamos perdidos y no tenemos destino. Pero si Cristo es preeminente sobre todas las cosas en nuestras vidas, no importa la situación, lo que esté alrededor de ti, las enfermedades, situaciones, persecución, lo que esté delante de ti, nada puede tener valor suficiente para tumbarte de tu fe que está puesta en Cristo. Es así como Dios nos quiere hablar en esta mañana. Esta salvación es solamente efectiva porque el sacrificio que Jesús ofreció al Padre su pago fue aceptado y por lo tanto tenemos otra vez manera de escucharlo. Se lo pongo de esta manera. Es una analogía si quiere verle. Dios Padre es el juez y está sentado en el sitio del juez para enjuiciarnos a nosotros que estamos en el banco de los acusados. Y tenemos un fiscal que es el diablo acusándonos de todas las cosas que tú y yo sabemos, ¿verdad? Pero tenemos también a un abogado defensor que es Jesús. Y el abogado defensor dice, ya pagué yo
por lo que Él hizo. Note una cosa, está en el juez aceptar o rechazar lo que el abogado me está diciendo al juez. Si el juez le hubiera dicho al abogado, no acepto que tú pagues en su lugar, que él haga lo suyo, que él pague, estaríamos en grandes problemas porque no hay manera de que lo pagamos. ¿Se da cuenta? Pero lo que él hizo en la cruz, al morir cargado con nuestros pecados, al hacerse maldición por nosotros, en esa cruz, el Padre, el juez, lo recibió con agrado. Le agradó lo que hizo el Hijo y por lo tanto tú y yo salimos libres de la condenación. La justicia del Hijo fue impuesta en nosotros, por lo tanto podemos escuchar su voz, porque Él tiene autoridad por lo que hizo por nosotros sobre nuestras vidas. Pero está en ti, está en mí, o escuchar su voz y obedecerle, o negarnos a escuchar la voz y seguir en nuestros pensamientos y en nuestras maneras y en nuestras filosofías y en nuestras tradiciones y en nuestras religiones y hacer algo que es ajeno a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que escoges el día de hoy? ¿Escucharlo o no escucharlo? Dios habla hoy por medio de la fe en Jesucristo. Si tú has puesto tu fe en Él, tus oraciones no son simples monólogos, sino pláticas con Dios, en la que tú hablas con Él y Él te habla a ti por medio de su palabra. Y cada vez que escudriñas en la palabra y estudias y estás orando, estás en esta comunicación de dos vías con el Padre por medio de Jesucristo. De esa manera es como escuchamos la voz de Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo te habla Dios a ti, cristiano? En su palabra, en la oración, en la obra del Espíritu Santo que te revela esto que está escrito aquí y te da sentido a lo que tú necesitas aprender y que necesitamos aprender para seguir. Dios te habla hoy. ¿Lo vas a escuchar? Esa es la pregunta. Le voy a dejar una tarea para que estudie y comprenda más la importancia de lo que le hemos estudiado en el capítulo 1, versos 1 al 3 de Hebreos. Estudie el Salmo 110, porque le va a servir también para la siguiente plática que tengamos. Salmo 110. Tómelo como tarea y aprenda lo que Dios le está hablando y que el Espíritu Santo le revele. Siempre que vaya a estudiar la palabra de Dios, ore, hable a Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé revelación en lo que está usted estudiando para que escuche la voz de Dios y no escuche usted sus propios conceptos y su propia mente, sino la mente de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y nos has hablado en este día. Y sí, podemos decir categóricamente, Dios habla hoy. Y Dios nos habla y sigue hablándonos, revelándose en su palabra escrita. No hay nueva revelación, no es que la haya, sino que el Espíritu Santo revela cada cosa que ya ha sido escrita y que está en la palabra de Dios. Toda la Biblia, de pasta a pasta, incluye la palabra de Dios completamente, suficiente para toda obra para la cual Dios nos ha llamado, para contestar las preguntas que necesitamos ser contestadas en cuanto a qué debemos hacer, quién eres tú, Dios, y quiénes somos nosotros. Te damos gracias por esta revelación, Señor, porque eres bueno y en tu amor por nosotros, en la gracia que nos tienes, en la misericordia tan abundante que tienes, nos has dejado tu palabra escrita y la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas que nos permite comprender todo lo que tú quieres que aprendamos. Gracias te damos, Señor, porque contigo no estamos hablando a solas, ni le hablamos a la pared, ni a algún ser inanimado, sino a un Dios vivo que sigue hablando a sus salvos, a sus hijos. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos y siendo coherederos con Cristo, podemos decirte, Abba, Padre. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Bendito seas. Te damos gracias por todo lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Y que todo sea para darte a ti la gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.
entonces, ¿por qué no se pone de pie una vez más? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos saben que el Señor siempre tiene el cuidado especial de sus hijos? Amén. Podemos venir ante Él y Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Amén. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Así es, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos y confiamos, mi Dios, que podemos venir ante ti y tú nos escuchas, Señor. Porque tú más que nadie conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Las aflicciones por las que pasamos, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor, que nos conozca mejor. Y te damos gracias, Señor, por eso. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pasen una feliz tarde. Nos vemos el miércoles a las 7, no se le olvide.